señoras y señores, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Ya va a arrancar un episodio del súper increíble podcast de la Nutria. Este episodio nos ponemos un poco más serios porque vamos a hablar de un tema más delicado. Vamos a hablar acerca de la migración atravesando el Darién, lo que se conoce como de las selvas más peligrosas de América y del mundo. ¿Qué es esto? Es que existe un lugar en América que es una selva y que las personas que quieren migrar hacia el norte de nuestro continente tienen que atravesarlo a pie y duran días. Entrevisté a muchas personas que cruzaron esto, busqué mucha información, vi muchos documentales y vamos a hablar sobre esta situación a la que, lamentándolo mucho, la comunidad venezolana le ha tocado enfrentarse durísimo en los últimos años. Así que este episodio es un episodio muy de migrantes, que tiene mucha información. Espero que lo disfruten, espero que esta información les sirva de algo a ustedes o a alguien de sus conocidos. Espero que también se metan en soynanutria.com. Ahí tienen todas las entradas de mi show, las fechas, cuándo me presento, en dónde me presento, soynanutria.com. Si quieren apoyar este podcast, ver mucho contenido extra, estar ahí pendiente de todas mis cosas, métanse en patreon.com/nanutria. Y si quieren apoyar a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, @blue_english, Blue como pequeña, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que ofrece unos bootcamps de programación sorprendentes para que usted sea una máquina de la programación. Y un podcast muy bueno de la cultura geek y el mundo del entretenimiento, Shonen Games. Si a usted le gusta el anime, el manga, las consolas, los videojuegos o el mundo geek, Shonen Games es el podcast que usted necesita para entretenerse y divertirse, que además ofrece juegos gratis en el celular. O sea, ofrece todo tipo de entretenimiento. Shonen Games. Yo no digo más, solo que este podcast arranca ya. El súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y aquí damos comienzo a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está, señor Sebastián? Muy bien, doctor. Doctor Sebastián, ¿cómo anda? Muy bien. Aquí tranquilo. Tranquilo, Feliz. calmado, feliz, alegre. Sí. Por estar muy vivo. Me parece muy bien. Siempre hay que estar feliz por estar vivo. Sí, y ser vino tinto. Y ser vino tinto. A veces donde no se está feliz por ser vino tinto, a veces donde sí. Ese sí. Yo estoy más feliz en la mayoría de veces por estar vivo, por ser vino tinto, depende. Para la gente que nos está escuchando aquí de Argentina, por ser color Bordeaux. Porque aquí en Argentina le dicen Bordeaux al vino tinto, porque aquí vino tinto es un vino que es tinto. Claro. Bueno, Entonces, si usted aquí dice, es que mi remera es vino tinto, es como que yo tuviese algo marrón y dijera este color ron. O sea, aquí la gente dice, qué raro que manejan los colores con las bebidas alcohólicas, porque aquí el vino tinto le llama Bordeaux. bueno, pero nosotros decidimos ser más que eso. No, y creo que en Latinoamérica en general hay una gran parte que le dice vino tinto, que le dice vino tinto. Aquí lo manejan por Bordeaux, debe ser porque tiene una industria gigante de vinos y entonces tienen que diferenciarlo. Y también me sorprendió que acá en la Argentina está el azul, que el azul vendría siendo un poco el color de la cortina, y está el celeste. Y no- O sea, sé que en general, sé que en el mundo general del Pantone y los colores, uno le llamaría azul celeste, azul rey, pero aquí si usted dice azul, nunca o sea, la bandera argentina no es azul, es celeste. Estoy recién enterado y estoy en shock. Es Y- como que, pero si es azul, no es... Y es como que no. Sí. Es que si usted dice azul, se van a ir directo al color que tengo atrás, se van como al azul rey o al azul marino. Exacto. Pero aquí, cuando usted se refiera, quiera decir el color celeste, el color de la bandera, el azul clarito, que se podría Azul decir clarito también podríamos decir. que en Venezuela se llamaría azul clarito, aquí quiere decir celeste. De hecho, aquí mucha gente dice que esa persona no tiene los ojos azules, lo tiene los ojos celestes. Wow, claro, que eso es que eso en cierta manera es decir, hey, es más rubio aún. Exactamente. No, por favor. Es más ario. ¿De qué vamos a hablar hoy? El episodio de hoy, muchachos, tenía tiempo queriéndolo hacer. No les voy a mentir que es un episodio complicado. Se me ha hecho difícil entrarle a este tema. Es complejo. Quiero dar esto con la seriedad que amerita, pero también esparcirle un toque de humor, porque al final eso es lo que me dedico. Y bueno, esto es un podcast de humor. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los migrantes
específicamente los venezolanos, porque es de lo que soy yo y de lo que mi gorra tiene una vez, no es que ahora le hago publicidad a una empresa de vinos, este, los venezolanos que se ven entre obligados o se ven atraídos o se ven expuestos a tener que emigrar a los Estados Unidos por tierra, ¿no? Tienen que ir caminando o por tierra, por medios terrestres, migrar de Venezuela hacia los Estados Unidos. Se podría decir, entre comillas, de forma irregular. Más adelante les explico por qué digo que entre comillas es de forma irregular. Y específicamente vamos a hablar aquí de lo que sería atravesar la selva del Darién. ¿Qué es la selva del Darién? Para las personas que no son de Venezuela, porque si usted es de Venezuela, en estos 2 últimos años probablemente ya se haya enterado que es la selva del Darién. Yo estoy muy seguro que la mayoría de nosotros hace 10 años no sabíamos que era la selva del Darién, así que pudiese entender que las personas que estén oyendo esto, que sean de otros países que no estén vinculados a la migración por tierra hacia los Estados Unidos, no sepan. Les cuento de una vez y por favor le pido a Vicente que ponga una imagen aquí del mapa que vamos a estar utilizando mucho durante este episodio para ubicarnos bien. Muy bien. ¿De dónde está ubicado el Darién, o lo que llaman el tapón del Darién? El Darién es una selva tropical que se encuentra en la frontera entre Colombia y Panamá. Es una selva muy tupida, o sea, una selva. Sí, muy espesa, Ajá, muy espesa. impenetrable. Esa sería la palabra. ¿Y qué particularidad tiene esta selva? Que es una selva que no tiene carreteras que conectan a Colombia y a Panamá. O sea, si usted va a ir a Colombia y a Panamá en carro, no puede atravesar la selva. No hay una forma de atravesar ese tapón en auto. No hay forma. De hecho, existe algo que se llama la carretera panamericana, que va desde la Patagonia argentina o chilena, de donde usted quiera que sea la Patagonia, hasta Alaska. Va por todos los países y en el único trayecto o tramo que no existe la Panamericana es en el tapón del Darién. Ahí no hay. Hay muchas discusiones de por qué no quieren hacer ese tramo de carretera ahí. Muchos dicen que es ambiental, otros dicen que es por política, otros dicen que es para que Panamá pueda mantener el monopolio del canal de Panamá y no le puedan pasar mercancías sin utilizarlo. Otros dicen que es porque ya las mafias en esa selva están tan establecidas que es un problemón. Hay muchas explicaciones, por así decirlo, y muchas teorías. El hecho es que para el 2023 no hay un tramo de carretera ahí. O sea que si usted se quiere ir por medios terrestres de Suramérica a Centroamérica, la selva del Darién es un problema porque no hay forma de atravesarla por carretera, ¿no? Sí. Ese es el punto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los venezolanos, en este momento vamos a hablar de los venezolanos, luego nos vamos a expandir a otras regiones. Cuando los venezolanos quieren hacer este trayecto para migrar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro, que se van por tierra, van a llegar a ese punto en donde no lo van a poder atravesar por tierra. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que, en su mayoría, atravesarlo a pie. ¿Por qué razón? Porque de cualquier otra forma que usted quiera atravesarlo, como yéndose en avión o por barco, lo que sea, en Panamá piden visa, en Costa Rica piden visa, en Guatemala, o sea, ya de ahí para arriba le empiezan a pedir visa en todos lados, entonces no encuentran ninguna otra forma en sus medios de atravesarlo que por ahí. Eso es lo que tenemos. Esa es la información. Aquí ahora, ¿por qué digo que este tema es delicado, este tema es complicado? Porque atravesar el tapón del Darién y hacer ese tipo de migración, en la mayoría de los casos, es una migración ilegal, irregular. Sí. Entonces, no quiero que se esté diciendo aquí que yo estoy como incentivando, motivando, haciendo una
apología a la migración ilegal, pero tampoco quiero que se diga aquí que yo estoy en contra de la migración ilegal, porque en lo que yo sí estoy a favor aquí es que a veces hay gente que está jodida en los países por donde vive el resto de países, se hace los huevones, entonces esa gente se tiene que quedar jodida ahí, ¿no? O sea, esa gente dice, marico, yo quiero vivir, así que así sea, irregular o no, yo me voy a tener que ir de aquí porque aquí ya no tengo vida, no tengo esperanza y tal, y me tengo que desplazar. Es un derecho humano. Es un derecho El humano. desplazamiento del derecho humano. Exactamente, entonces creo que hay mucha gente que tiene el privilegio, que está muy acomodada, que le es muy fácil señalar. Ay, pero ¿por qué esos sirios agarran esas lanchas con esos niños que se pueden morir yendo a Europa? De verdad, qué necesidad. O sea, ¿usted cree que yo voy a arriesgar a mi hijo a eso? Bueno, pero a lo mejor usted no sabe que ellos lo que andan es huyendo, que llega un grupo terrorista, le viole a todos los hijos, se los decapite y los de tirados en el piso. Entonces la gente dice, Claro. "Cónchale, yo prefiero arriesgarme un día cruzando un río que todos los días Claro. a que decapiten a mi familia un grupo terrorista". Sí, o sea, quedarse en casa es tan peligroso como montarse en esa balsa. Exacta. Entonces, básicamente ya es como que, bueno, prefiero hacer este último intento. Y de hecho, he leído al respecto que se puede sentir hasta más peligroso estar en casa porque usted estar viviendo en un lugar peligroso de por sí, el peligro es diario, desde que se acuesta, desde que se despierta, usted no siente futuro. En este tipo de movilizaciones, al menos está la ilusión que eso se va a terminar en un momento. Que yo llego a la meta y eso se va a terminar. Si usted vive en un lugar de conflicto o en un país con demasiados problemas o que ya usted no tiene esperanza de vida, es calaz social y usted se queda ahí, ya es resignarse a, bueno, o sea, es una situación Sí, muy sí, sí, sí. compleja, muy compleja. Entonces, ¿qué ocurre? Les cuento de dónde me nace este tema, igual que siempre, y luego nos vamos a adentrar en la selva de Darién, pero solo figurativamente. Sí, sí, figurativamente. ¿Qué ocurre? Yo hace poco estuve de gira en los Estados Unidos, ¿no? Estuve de gira en los Estados Unidos y el TikTok, por algoritmo y por geolocalización, sabe que según usted va viajando, le va mostrando como el TikTok de cerca. Entonces, cada vez que yo viajo a Estados Unidos, mi TikTok se transforma en béisbol. Ok. Puro béisbol, 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 béisbol. Pero de repente me empieza a aparecer mucho migración en el Darién. Mucho Darién, mucho Darién. Gente a favor de cruzar el Darién, gente en contra de cruzar el Darién. Gente dentro del Darién, gente feliz dentro del Darién que sí. Mira Venezuela como es en el río así bailando, gente sufriendo dentro del Darién, gente ya dando tips para cruzar. O sea, como que ya prácticamente para la gente que viene a Estados Unidos, el cruzar de esa forma la frontera ya es un contenido, es un tipo de contenido. Entonces yo dije, ok, a lo mejor como yo vivo en Argentina, que queda en la dirección opuesta, Sí, sí, sí. De hecho, si pasaste por el Darién para venir a Argentina, algo hiciste mal. puso mal la dirección en el GPS. Es como cuando usted pone en el GPS algo y anda en el auto y a la media hora dice, yo llevo como media hora yendo en la dirección que no es, yo mejor reviso hacia dónde era. Si usted sale de Venezuela a Argentina y está atravesando la selva del Darién, tiene que voltear el celular. Exacto, está viendo el celular al revés. Lo puso al revés. Como a lo mejor yo estoy en este lado, que es el opuesto, a lo mejor no me había llegado tanto la información de lo común y normal que se convirtió migrar por tierra a los Estados Unidos para la comunidad venezolana. Entonces, desde hace 4 meses aproximadamente, que fue que me ocurrió esto, yo estaba un poco obsesionado. Les voy a decir, he preguntado mucho, le pregunto mucho a mi papá que está en Venezuela. Mi papá me cuenta que al menos una vez cada 15 días alguien lo invita a él a irse por tierra a los Estados Unidos. Ok. Alguien le dice, ¿sabe qué? Vámonos por tierra, yo conozco quién está. Todo eso. Le he preguntado a muchos amigos, me han dicho que los diciembres es una época cumbre porque todo el mundo quiere estar con su familia un último diciembre antes de prender el viaje. Claro. ¿Por qué una información importantísima aquí? Porque además de lo peligroso que es toda esta ruta, si usted llega a Estados Unidos, ya sea pidiendo un asilo político, ya sea pidiendo un permiso de trabajo, ya sea ilegal, ya sea lo que sea, ya usted al menos por mucho tiempo no va a poder regresar a su país. Exactamente. Entonces esta gente agarra su viaje para muchos como la última vez que vieron a mucha gente. Ocurre mucho con los abuelos. O sea, si usted
está migrando a Estados Unidos y su abuelo tiene 75, 78 años, Claro. usted puede decir, esta puede ser la última vez que yo vea a mi abuelo. Es que yo siento que eso es en una escala mucho más grande porque a uno mismo que, bueno, que no emigró a un país donde no puede volver a Venezuela, pero estando aquí en Argentina uno puede volver a visitarla, igual uno siente que es como que, o sea, cuando uno los ve a los viejos, igual la Sí, despedida sí. con ellos tiene que ser como que, coño, igual estoy lejos. Sí, O sí, sea, sí. entonces imagínense, si a eso le ponen la capa de no poder salir del país porque incluso pierdes los derechos Sí, sí. que recibes cuando llegas allá como refugiado. Incluso me ha ocurrido en los shows, cuando los hago en los Estados Unidos, cuando yo lo hago en el resto de Latinoamérica o incluso en Europa, yo hablo de que fui a Venezuela, que vine, todo eso sin problema. Cuando yo hablo de eso en Estados Unidos, siento un clima raro y las primeras veces que lo hacía no entendía. Ahora yo ya entiendo, claro, es que muchas de las personas que están aquí no pueden ir a Venezuela y yo lo estoy hablando con mucha ligereza. Exactamente. O traer a la familia, porque incluso, Ajá. porque ya o es visa o hacer que incluso tu familia atraviese el Ajá. tapón del Darién. Y que son cosas que en los que migran a otros sitios, como de pronto puede ser Argentina otra vez, no Sí, es nada. Pues, no o sea, es experimentamos. mucho más tonto si te Ajá. pones a compararlo. No experimentamos ese, No. ese grado de dificultad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es un intro que le hicimos larguísimo a esto, pero para explicar, muchachos, que aquí vamos a hablar de la experiencia. Ah, no, se me olvidó dar el dato clave de esto y como que el Ok. núcleo de este episodio, que entre mi curiosidad Ok. se me ocurrió poner en Instagram quién ha cruzado el Darién, porque quiero entrevistarlo. Lo puse un día y ya. Me habrán escrito ese día como 80 personas, ¿no? Burda, o sea, es mucho. Pero le respondí, la verdad, como a 15. Logré entrevistar como a 15 personas que cruzaron el Darién, por suerte, en diversos momentos, de diversas formas. Me escribió gente que aún está en el recorrido. No me escribieron directamente el Darién, porque en el Darién no hay cobertura, pero sí me escribieron en El Salvador, en Guatemala. O sea, gente que aún está ahí. Sí, como recién terminando de pasar O sea, el Darién. gente que aún tiene picadas de zancudo de la selva. Bien, ok. Y gente que ya la hizo hace 2 años. O sea, recopilé mucha información, cuentos muy fuertes, que por eso lo dejé hasta 15. Yo tenía muchísima gente en la fila, pero ya la verdad, los cuentos están fuertes y estaba entrando yo como en un vacío duro, porque además mucha gente me lo escribió por texto y otra gente me enviaba notas de voz. Y cuando uno oye la nota de voz así de la persona afectada, pues pega más. ¿Por qué yo no voy a poner las notas de voz aquí ni nada de eso? Lo pensé mucho, porque como es cruzar ilegalmente fronteras, pensé yo que no quisiera dañarle el asilo político a alguien, no quisiera afectar a alguien en esta travesía que estás, simplemente por responder una respuesta en un podcast. Que para alguien me escriba, desgraciado, por tu mierda me deportaron otra vez a Venezuela. Entonces no. Sí, y lo peor es que por un podcast de comedia. Ajá. Porque, y dijeron, bueno, si salí por lo menos un reportaje de la Deutsche Welle, no sé, de Ajá. la BBC y por ahí, pero que sí, en el podcast de Nanutria. En el súper increíble podcast. No, entonces no, muchachos. no. Qué buenos oficiales del ICE escuchando el súper increíble también. Seguro hay Ojo. gente ahí escuchando, pero entonces por eso no lo quise poner a ellos, pero sí recopilé el testimonio como de unas 15 personas. Entonces, de ahí es donde viene el grueso. Primero, vamos a darnos como un recorrido de data de qué tenemos del Darién, y luego le voy yo con los cuentos que recopilé de la gente. Lo primero que les tengo que decir de la migración a pie hacia los Estados Unidos es explicarle a la gente por qué muchos lo hacen a pie. Lo primero que decirle, el venezolano no inventó eso. El venezolano no No. inventó eso. De hecho, era una ruta muy conocida ya para la gente de Haití, los cubanos, los ecuatorianos, los árabes y los chinos. Sí. Ya una ruta muy conocida, ¿por qué? Porque es mucho más fácil a nivel de papeles y a nivel de corrupción entrar a Latinoamérica. Claro, claro. Entonces, migrantes ilegales de China, de Haití, de Cuba y de África llegan primero a Latinoamérica y luego emprenden el viaje a pie por todos estos países para llegar a Estados Unidos, porque no es tan fácil llegar directo a Estados Unidos de una vez. O sea, es mucho más sencillo que los deporten.
Ese es el primer sistema, porque existe eso. Entonces, en este recorrido del Darién, se podría decir que el éxodo grande venezolano es nuevo. Sí, Nosotros somos, como decir, los nuevos que estamos entrando ahí. Este es un recorrido que ya tiene muchísimos más años. La diferencia es que el venezolano, aunque es el más nuevo, es el más masivo. Entonces, en estos últimos años, por lo menos en el septiembre del 2023, entraron por tierra a los Estados Unidos 55,000 venezolanos. Para que vean la cantidad de gente que se moviliza ahí. Miles de personas, pero en estos últimos años la cantidad de venezolanos ha sido gigante. Y la gente dice, cónchale, y eso no es muy lejos, tienen que caminarlo todo. Sí, pero entonces como son tantos migrantes, lo que ya hacen muchos de estos países es que ya tienen como toda una ruta hecha para que los migrantes sigan subiendo. O sea, la gente de Panamá dice, yo no quiero migrante aquí, dele para arriba. La gente de Nicaragua, de Costa Rica dice, yo no quiero migrante aquí, dele para arriba. La gente, o sea, todo el mundo los va mandando así para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, digamos que hay como un corredor humanitario, si se puede decir así, porque no es tan así, sí, claro. para los migrantes. Por eso es que para ellos se le plantea una idea que al cruzar la selva del Darién ya es mucho más fácil. Todo eso entre comillas, porque ahorita le vengo con los testimonios. El problema es lo que le dije al inicio, y la parte más dura es la de la selva. ¿Por qué? Por lo que le dijimos. Es una selva. Sí. O sea, selva, selva, selva. Sí, sí, o sea, con todos los juguetes de una selva que no es para vivir. O Ajá. sea, la temperatura son así 40 grados fijos. No, o sea, no se ve el cielo. O no sé, las personas que se desaparecen no hay manera que las puedas conseguir con un helicóptero. Llueve todo el día, los ríos crecen, las corrientes son demasiado fuertes. Hay animales de selva. Y hay animales bastante, exacto, hay felinos, hay de todo. Bueno, o sea, los zancudos, las fiebres, las enfermedades. Sí, 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 O sea, es que es una selva. O sea, es un tapón, Ajá. es un tapón. Es tan selvático y tan separador que se dice que la selva en sí misma también separó el desarrollo de especies entre Sudamérica y Norteamérica. O sea, hubo especies que no pudieron atravesar el tapón del Claro, Darién y imagínense. no llegaron. O sea, por eso es que como que las llamas llegan hasta Sudamérica. Porque Y las llamas no tenían para coyote. El coyote le dijo, las llamas no. no tenían para el coyote. Pero, ajá, o sea, imagínate si separa biológicamente la naturaleza, obviamente no es como que, obviamente es un tapón. Sí, sí, sí. De verdad es algo complicado y rudo. Por eso es que de toda esta ruta, esa es como la parte más difícil, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora, esta ruta. Ahora, les cuento. Porque aquí introducimos una palabra que para igual nosotros, el venezolano puede ser muy común, para el mexicano puede ser muy común, para la gente de Centroamérica es muy común, pero para el resto de personas no. Coyote. Claro, Para claro. nosotros ya es muy común. ¿Qué es coyote? Coyote se le dice así. Originalmente es de México y de Estados Unidos, le pasa es que así ya se le dice en general. Se le dice coyote a la persona que trafica personas y las mete de un país a otro. A eso se le llama coyotes, a las personas que están acostumbradas a la trata de personas. A ellos se les llama coyotes. Y entonces, para hacer estas aventuras, usted tiene que tratar con coyotes, porque si no, ellos lo van a matar o a joder, porque ese es el negocio de ellos. O sea, ellos no es que, no, si no trabaja conmigo, puede ir usted solo. No. Claro, no es como que usted se preparó, o sea, digamos que usted agarre y dice, ¿sabes qué? Yo sé leer brújula, yo sé aguantar selva, yo le puedo echar bolas solo. O sea, es que habrá gente que lo habrá pensado. Sí, no, y lo habrá hecho, y vamos a hablar de eso. O sea, el coyote no es un guía turístico, y ya es un guía turístico obligado. Claro, no es opcional, No es opcional. Es el dueño de la vía. Es el dueño de la vía, y hay muchos dueños de la vía, y eso ya lo vamos a hablar a continuación. Aquí vamos a volver a de qué forma se hace esta ruta, porque lo tengo investigado. Que esto es clave. Lo principal, y aquí volvemos al mapa, se llega a una ciudad llamada Necoclí, en Colombia. Necoclí es una ciudad que sigue en Colombia. ¿Y por qué es clave llegar a esta ciudad? Porque es la última ciudad de ese lado a la que se puede llegar por carretera.
Ok, es O sea, como que donde se acaba de verdad la carretera. ahí, no, porque usted puede dar la vuelta por el otro lado, pero es más largo. Ok, O sea, Necoclí es como el lugar más cercano a donde llega la carretera. Entonces, entiendo. usted llega a una ciudad que se llama Necoclí, que es una ciudad que antes era muy turística. Ahora sigue siendo turística, pero en su mayoría es de migrantes. Se llena eso de migrantes, entonces es un problema para la ciudad porque a veces se van acumulando migrantes, porque a veces llegan lotes muy grandes. Entonces las playas se llenan de migrantes, pero o sea, se convierte en un problema para la ciudad, un problema humanitario, Sí. ¿no? Entonces, luego de Necoclí, ahí usted agarra barcos. Esto sigue siendo Colombia, ahí lo pueden ver en el mapa. Luego ahí agarra barcos que lo pasan al otro lado de Colombia, que sí ya está pegadito a la selva, que para llegar allá, si no hay carretera. Ok. O sea, para llegar allá es más nada por barco. Entonces, ahí hay distintas rutas. Ahí es que se empiezan a dividir las rutas. Las más comunes se llama Acandí y una que se llama Capurgana. Ok. Esas son, o sea, si alguien va a atravesar eso, usualmente van a esas dos. A Candí o a Capurgana. Digamos que esas son ciudades pegadas a la selva y ahí emprenden el viaje. Según mis investigaciones, vi documentales y las entrevistas que hice, la mayoría de venezolanos que han viajado reciente agarran a Candí. Ok. Y según los documentales y los venezolanos que viajaban antes, agarran Capurgana. No sé si a Candí es que es una nueva ruta que agarró mejores precios, no sé qué ocurrió, pero se utilizan ambas. Hay otras que dicen que son unas más rápidas, unas más cortas y tal, y también varía mucho según el dinero que usted tenga. Ok, Ah, claro. ahora, aquí hay un detalle. Yo siempre había creído en mi inocencia, porque así es que había escuchado yo que se hacía antes, que es que usted contrataba un coyote desde Venezuela, por así decirlo. Yo contraté a un señor y estilo una agencia de viajes mega ilegal. Él me iba planificando todos los puntos. Mire, usted llega aquí, allá, allá, allá. Aquí lo atiende este. Debo decir que eso sí existe así. Pero seguramente no sale para nada hacia el final. Exacto. Primero, no sale para nada hacia el final. Las cosas pueden cambiar y ocurrió muchas estafas porque al final usted está contratando un servicio ilegal. Entonces, no es que usted va a llegar a un lugar y dice, no, pero si yo le di $2,000 a este señor, aquí me tienen que recibir Si hay bien. agencias de viaje que estafan con unas vacaciones a Disney, no van a estafar un tapón. Sí. Entonces, según las entrevistas que hice, lo que está haciendo la mayoría de personas que ha viajado recientemente es que con la información que hay en Internet, la información que hay en TikTok, que TikTok ya hasta lo separo de Internet, es otro mundo, con la información que tienen de los mismos migrantes que ya han tomado las vías, se lanzan ellos mismos a los lugares a resolver frente a frente con la gente. Claro. O sea, se van ellos mismos directamente a los lugares a ver en cuánto pueden negociar tal y en cuánto le pagan en lugar de que le armen un super viaje ilegal y que después usted llegue y no exista nada. No, claro, siguiendo la ruta de acuerdo al contenido que estás viendo que sí es como el Exactamente. mundo de los tutoriales que Sí. incluso se extiende hasta esas cosas. Pues. Y debo decir que todo esto me recordó mucho, tristemente, yo vi en Netflix está esa película, la película de las dos nadadoras sirias. No sé, hay una historia de unas nadadoras sirias que emigraron de forma ilegal a Europa, ¿sabe? Que te agarra una balsa, el motor de la balsa se dañó y estas nadadoras agarraron esa balsa, se amarraron Ok. ellas y salvaron un poco de gente nadando ellas. Una de ellas compitió en las Olimpiadas y otra de ellas está presa por querer defender migrantes. Esa película está en Netflix, está muy buena y debo decir que la mayoría de entrevistas y todo me afectaron mucho porque me recordó muchísimo a lo que vi en esa película. ¿Y por qué me afectó? Porque usualmente uno ve el asunto de Siria muy aislado y uno dice, pobre gente, lo que tienen que vivir los sirios. Y luego yo oí este cuento y dije, ah, no, pero los venezolanos, los haitianos, los cubanos tienen que vivir lo mismo. ¿Por qué? Porque como usted está, todas estas negociaciones que les voy a contar, les quiero recordar que es con gente que se dedica a hacer puras cosas ilegales. O sea que usted de repente, alguien le puede decir, no, yo lo cruzo si usted me da 1,000. Y usted le da 1,000, esa persona se puede guardar el billete y decir, usted no me dio nada. Sí, claro. ¿Y usted a quién le va a reclamar? No es que puede ir a derechos al consumidor a reclamar que aquel traficante de personas no me quiso cumplir. Y que Entonces, 2 estrellas.
ocurre en muchas oportunidades, igual que ocurre con los sirios, que alguien le promete algo y no lo cumple, que alguien jode a otro, que alguien traiciona a otro, porque todo esto es un mundo mega ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan a esta ciudad que se llama Necoclí, ¿no? Llegan a esta ciudad que se llama Necoclí, luego ahí tienen que agarrar sí o sí un barco, porque nadando hay que echarle demasiadas bolas porque es muy lejos, sí o sí un barco a cualquiera de estas ciudades donde empiezan los recorridos. Las más famosas son Capurganá y Acandí. Vamos a hablar ahorita más de Acandí porque es de la que las personas que yo entrevisté es en las que más habían agarrado es esa ruta. Si yo entrevisté a 15, 10 agarraron a Acandí. Ok. Acandí, ok. que es lo que le digo que es en la que yo he escuchado que la agarran más, no sé. Llegan hasta allí, ¿no? Acandí. Que Acandí vendría siendo la entrada a la selva. Allí, eso está lleno de migrantes. O sea, si hay muchos migrantes en Necoclí, en la entrada a la selva, más. Es una ciudad ya netamente de migrantes, ya hay muchos, ya son ciudades que se están construyendo para eso. O sea, ya están gente que se está quedando a vivir ahí porque ya se hace un negocio de del tráfico de personas. Sí, O sea, sí, sí, ya sí, son claro, ciudades claro. que están existiendo para eso. O sea, hay una economía que existe. Ujú. Me dicen que venden wifi porque en la selva no allá no hay señal, que venden wifi, que alquilan cuartos, o sea, ya se creó todo un sistema porque saben que por ahí va a circular gente que venden comida, pero nivel migrante ilegal, que es arroz y pollo. Claro, pero hay Allá. gente que vende comida. Sí, no, es que hay todo, gente que vende refrescos, todo mucho más caro, o sea, existe ya toda una economía. Entonces, aquí lo que me han dicho la mayoría de personas, aquí es que comienza nuestro viaje, es que aquí aparecen estas personas que serían como los guías obligatorios, ¿no? Que tienen diferentes precios, tienen diferentes actitudes y siguen diferentes rutas. Yo me imagino que, en mi análisis que hice, porque cada quien debe pertenecer a una mafia que controla cierta parte del terreno. Sí, sí, sí. Entonces, si yo soy de esta mafia, mi ruta es esta, y si yo soy de esta otra mafia, mi ruta es esta. No es que puedo mezclar rutas ni nada, ¿no? Entonces, cada quien ahí va negociando su precio, llegan a sus acuerdos, a todo esto, y lo que hace cada guía obligatorio, vamos a llamarlo así, es que espera que se le reúna un grupo suficiente de personas, imaginemos 10, por así decirlo, imaginemos 30, y cuando tiene su 30, arrancan, ¿no? Ok. Dato clave aquí que me dieron. Cada vez que usted le va a pagar un tipo de eso y todo eso, le dan un brazalete, ¿no? Ok. Según el testimonio de las personas que cruzaron, ese brazalete es su vida. O sea, ese brazalete le está diciendo a la demás gente en la selva, yo ya le pagué una mafia. Ok, sí, es la vacuna. Es la vacuna. Entonces, con ese brazalete, digamos que, en teoría, lo deberían respetar como un humano, porque usted ya le está pagando una mafia para que lo proteja. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que dice, yo no le voy a pagar a nadie, yo sé manejar la brújula, yo sé todo este tipo, yo sé supervivencia, yo voy a cruzar esto sin pagarle a nadie. Entonces, es al que agarren sin brazalete en la selva, le está indicando a la mafia, primero, que este es un tipo que no pagó, y segundo, lo que le hagan a a nadie le va a importar. Entonces, que agarren Claro. a alguien Uf. sin brazalete en Sí, la sí. selva es como que agarran a un conejo. Sí, sí, sí. Es No, lo mismo. es ese sistema de papeles. Ajá. O sea, es como un país de las mafias. Ajá. O sea, si a usted lo agarran en la selva sin brazalete, usted queda a la buena de la jungla. Que ojo, que el brazalete no es que le garantiza demasiado, pero algo, ¿no? Claro, por lo menos le garantiza la supervisión de su mafioso. Exactamente. Usted tiene como un mafioso asignado. Entonces, usted prende el viaje y según sea la ruta que usted vaya a tomar, hay ciertos puntos de control en la jungla. Hay rutas en donde demoran 4 días, hay rutas donde demoran 6 días, hay rutas donde demoran 3 días, ¿no? Ok. Entonces, y cada ruta tiene un punto en donde se va a dormir, ¿no? Se va a dormir porque la idea es no dormir en la selva a la intemperie en la noche, ¿no? Pero ¿cuál es un gran problema aquí? Que se habla muy poco. Ojo, la razón principal por la que yo quiero hacer esto es porque estuve muy afectado y todo, y averigüé, y la verdad es un viaje realmente duro y realmente peligroso. Y
cada quien puede hacer con su vida lo que considere, cada quien que tome pero sentí que yo debía explicarle a la gente lo peligroso, o sea, la gente que está invitando a mi papá y todo esto a cruzar, que mi papá ojalá no lo haga, no le cuentan las cosas estas peligrosas y yo, antes de que mi papá tome una decisión de este nivel, quisiera que supiera que es un viaje peligrosísimo. Sí, claro, lo que se conoce como la decisión informada. Exactamente. Si vas a tomar una decisión, claro, no en este caso, pero como esta frase de si vas a tomar una decisión de mierda, por lo menos que sepas que es una Se decisión informa. de Y mierda. de hecho, algo que lo que más bien los documentales, por suerte, la comunidad venezolana no es la que más entra aquí, es que lo que le ocurre a la mayoría de haitianos es que los traen sin advertirles que tienen que cruzar una selva. Más nada, le advierten lo de Panamá y demás, pero no le advierten de la selva. Ah, claro. Entonces traen a todos esos haitianos y cuando van a cruzar le dicen, no, aquí hay que cruzar una selva a pie. Y ellos no vienen nada preparados para atravesar 5 días una selva. Creo que, si cabe la palabra suerte aquí, la comunidad venezolana que migra en general está un poco más informada y al menos se va un poco preparada para eso. No creo que sea lo suficiente preparado, pero se va un poco más preparado. Pero hay migrantes que no tienen idea que van a atravesar 5 días una selva. Yo llegué a ver documentales de gente que ya llevaba 6 meses atrapada en estas ciudades porque habían intentado atravesar la selva 3 o 4 veces y no habían podido porque hay que tener las condiciones físicas para atravesar una selva 5 días. Sí. O sea, es una cuestión dura, verdad. Entonces, ya vamos a emprender el viaje, pero creo que para yo relajarme la mente y emprender este viaje, yo creo que es momento de la publicidad. Y muchachones, hago una pausa en este episodio que sé que está tenso, pero tengo que hacer esta pausa. De hecho, la hago para relajar las tensiones y para que sepan que si quieren aprender inglés, se tienen que meter en @blue_english, Blue con B pequeña, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, en el nivel que usted necesite, la cantidad de tiempo que usted necesite y para lo que usted necesite. Si usted quiere solo mejorar su inglés porque sí, puede mejorar su inglés porque sí. Si usted necesita un inglés profesional, ahí lo puede hacer. Si usted necesita un certificado de inglés, ahí se puede certificar en inglés. Todo lo que usted necesite para aprender un idioma, el inglés, mejorarlo, perfeccionando y hasta certificarse, lo consigue en @blue_english, Blue con B pequeña, certificado, muchachos, buenísimo. Ahora, si ustedes quieren aprender a programar, quieren ser unas máquinas de la programación, quieren mejorar en el mundo de la programación, quieren estar actualizados en el mundo de la programación, quieren estar en este mundo competitivo y delicioso de divisas que valen, como es el de la programación, les recomiendo 4Geeks Academy, una academia de programación que tiene presencia en muchísimos países, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, que ofrece muchos métodos de pago y que ofrece unos bootcamps de programación increíbles que además usted tiene asesorías de por vida, o sea, termina el bootcamp, además de todo lo que aprendió y todo lo que perfeccionó, luego cuando tenga un problema en el trabajo, un problema con programación, no es que va a decir, no, que la de recursos humanos me odia, eso en 4Geeks Academy no podemos hacer nada, pero si tiene un problema con algo de programación que no pueda resolver, tiene asesorías de por vida que lo ayudan a resolver estos problemas, todo en 4Geeks Academy. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿En dónde lo consiguen? Y todo eso en 4Geeks Academy, muchachos, ahí reciben toda la información que necesitan. Y si ustedes, en lugar de necesitar información para aprender o algo así, lo que quieren es distraerse, pasar un buen rato, les gusta la cultura geek, las consolas, los videojuegos, el mundo del anime, del manga, de las cómics, de los superhéroes, lo que sea, hay un podcast que se llama Shonen Games, un podcast muy divertido que tiene más de 30 episodios ya y siguen saliendo con muy buena información, muy bien editado, muy entretenido, que además tiene unos juegos gratis para celular para que usted se pueda entretener. O sea, usted se puede entretener de todas las formas. Puede oír el podcast mientras juega los juegos del podcast y mientras está sentado en el baño. O sea, es win-win por donde sea. Shonen Games. Les pido que le den una oportunidad, se meten en YouTube, buscan Shonen Games, oyen 2 o 3 episodios y ustedes dirán, ¿sabe qué? Esto sí es para mí el podcast de la cultura geek y el mundo de las consolas, Shonen Games. Volvemos con nuestro episodio. Muchachos, aquí seguimos con este episodio raro, pero que me parece interesante y necesitaba hacerlo. Y quiero que reconozcan mi profesionalismo, porque muchachos, lo que me aguanté
para decir, si quieren viajar ilegalmente a los Estados Unidos, necesitan aprender inglés. O sea, lo que me aguanté para no meter este tema en la publicidad fue gigante. Pero para que vean que le quiero dar... O sea, ¿saben que es buena una selva? Aprender a programar. Pero para que vean. No, programar está difícil, pero el inglés sin El duda es inglés. ahí lo dejo. Es una herramienta buena para... Para migrar a los Estados Unidos. Pero no lo quise meter para No, que vean la... Para que vean la Solemnidad. solemnidad que le tengo. Entonces, ok, volvemos. Ustedes están en estas ciudades para meternos mentalmente. Estas ciudades que vendrían siendo la puerta a la selva. Todo esto es el lado de Colombia. Y la idea de toda esta gente es atravesar la selva y llegar a Panamá, en donde ya empiezan países de nuevos, que ya no es selva densa, ¿no? Entonces, Claro. según la ruta que usted elija, según el guía obligatorio que le toque, según la mafia que le haya tocado, que tampoco es que usted las pueda elegir. Ay, no, ¿sabe qué? A mí me gusta más la mafia, los chiquitines, que es aquella de color rojo. Entonces, aquí el grupo de los chiquitines por este lado no es así. O sea, es una cuestión ilegal todo de tráfico de personas, que eso es al que le haya tocado ese dito. Entonces, cuando usted consiga el que le paguita, le asignan el brazalete, que ese brazalete es... o sea, se los digo así porque como 5 personas me dijeron lo mismo, que la palabra fue, ese brazalete es su vida. Debe ser que así se los dicen a ellos. Claro. O sea, sin ese brazalete los matan. Creo que es una forma muy elegante de decírselo, ¿no? O sea, lo primero que hay que saber aquí es, porque esto es clave en el viaje, lo aprendí al pasar de las entrevistas, entender que es la selva, ¿no? Como es la selva, hay que entender que lo que dijo Sebastián, muchos árboles eso no se ve prácticamente ni el cielo. O sea que caminar en la selva de noche es más que peligroso, es estúpido. Sí. Por así decirlo, porque es buscar la muerte de una. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos viajes se tienen que hacer con sol. Entonces, cuando usted compra su brazalete y su cosa y su guía, usualmente usted lo está haciendo de día, entonces ya van a salir al otro día. Ya ese día ya no se puede, entonces usted tiene que ver si duerme en el piso o alquila una habitación o entre qué y tal. Usualmente arman grupos. La gente que ha hecho esto recomienda irse con un grupo. Recomienda irse con un grupo porque toda esta cosa es mejor grupal. Es como la clave que mi papá me decía que, mire, si usted alguna vez se emborracha y tiene que dormir en la calle con todos sus amigos, todos culo con culo. O sea, es ese, ¿sabe? La falsa seguridad de equipo que todos juntan las espaldas y... Claro, que entonces, es como que, bueno, papá, pero igual si estamos entre amigos, también se puede hacer una cucharita. pero No no, se mi papá, hacía, no se hacía, culo papá. con culo. Entonces, Claro. es para dar esa sensación de seguridad de grupo. Arman su grupo y emprenden, tienen que salir muy temprano en la mañana. Pero entonces, ¿por qué les digo que es muy importante recordar esto del sol? Como les dije que hay lugares para dormir, ¿no? En la selva. Entonces hay que llegar a esos lugares antes de que anochezca, ¿no? Y los guías estos obligatorios, ellos ya manejan un ritmo que ellos sí llegan a esos lugares. Entonces pueden ser una caminata de 6, 7 horas, ¿no? 6, 7 horas y llegamos al lugar. Hay gente que no aguanta ese ritmo y no es que el tipo la espera. No es que usted le dice, no, pero es que yo le pagué, tiene que esperar al último. No, el tipo sigue la ruta. Y si les voy a dar ejemplos de gente que le ocurrió porque me dijeron, si alguien, eso es montaña, lluviosa, selva, hay gente que se puede fracturar un pie, se puede lastimar, se puede cansar, puede tener un calambre, puede tener un esguince, se puede resbalar y se puede golpear. Si hay niños, hay que caminar más lento. Entonces, si usted se va quedando rezagado con el grupo, queda rezagado con el grupo y usted tiene que seguir su camino. Ellos igual le dicen que según los rastros de basura, Okay. le va indicando el camino. Incluso llegué a ver en documentales, la policía y el ejército le pide a la gente que no quite los rastros de basura, que mucha gente dice, esa selva está contaminadísima y tal. Sí está muy contaminada, pero la misma ejército y todo pide que no quiten nada de esa basura porque esa basura es la que le indica a la gente cuál es la ruta. Claro, claro, claro. El rastro humano, que si usted se le elimina por completo, esa gente se va a perder. Y usted le dice, pero no son inmigrantes ilegales. Y el ejército le responde, claro, pero yo no quiero que esa gente se muera ahí. O sea, uno no quiere el ejército y que no, yo quiero que al menos lleguen y los podamos deportar o acomodar o lo que sea, pero no que se mueran. Entonces, Exactamente. si usted queda rezagado por cualquier
razón, esa gente sigue caminando. Entonces, ha habido, o hay mucha gente, creo que ha habido no se usa, hay mucha gente que queda rezagada por cualquier razón y le toca ya estar sin su guía. Esto ocurre muchísimo. Y ya le toca dormir en la selva, que usted queda a merced de la selva, Sí. los animales de la selva y los humanos. Sí. Y si ya usted está sin su guía obligatorio, ya ahí no tiene como la protección de la mafia, que así se dice. Entonces, es sabio. Hay un muchacho con el que hablé que en la selva lo robaron 2 veces. Ok. Si me dice, usted ya está migrando de forma ilegal y lo roba una vez, bueno, lo roban una segunda vez. Que ya yo no sé qué hijo de puta le puedan Se robar le a pueden uno robar, claro. una segunda vez en una selva, pero que lo robaron 2 veces. Que de hecho, esa persona que me escribió estaba en Guatemala aún, porque apenas llegó a Panamá le tocó buscar como los trabajos para volver a agarrar plata para seguir subiendo y que ha tocado, o sea, que ha sido una travesía como de 4 meses, porque a cada país que llega le toca buscar trabajo porque lo han robado. Exacto. Ok. Ajá, entonces, eso puede ocurrir. Además, esto se lo voy a decir crudo, muchachos. De las 15 personas con las que hablé, 13 me dijeron que vieron muertos. Muertos porque se caen, o sea, son desfiladeros, son subidas, eso está todo mojado y tal. Se caen y se matan, se meten al río y no entienden que es un río en una selva y eso tiene crecidas y el río lo mata, que de repente no saben nadar y creen que el río es más bajito de lo que es y se ahogan, que los matan. Sí. Imagino que lo agarran para robar y tal. Me contó un muchacho que cuando los robaron, en uno de los robos, un haitiano no entendía español. El tipo creyó que se estaba haciendo el huevón y le metió un machetazo. Ese haitiano, por suerte, no murió, pero imagínense, tener que cruzar la selva, que ya es difícil cruzarla con un machetazo. Sí. O sea, ya es muy complicado. Y debo decir esto, que es crudísimo, pero hay violaciones. Muchísimas o sea, si usted se descuida el grupo o de repente cae en la mala suerte o lo que sea, violaciones hay muchísimas. De hecho, se tienen registradas, porque lo vi en el documental en el último año, 88 en un año, registradas. O sea, gente que fue y dijo, esto me ocurrió. Imagínense cuánta gente entre la vergüenza o entre la que quería seguir O que subiendo. no sobrevivió. O que no sobrevivió, pero es que mucha gente, ya estoy haciendo esta travesía, tengo que ir a reportarme que me ocurrió esto, me van a entrevistar, van a pasar, esto hace un reporte, siguen subiendo, o sea, ese número yo creo que mínimo es el doble. Sí, entiendo. O sea, claro, ocurre en sí, esa sí. cantidad y es así de frío. Es así de frío porque es una selva. Entonces, lo que sí he llegado a saber es que la mayoría de muertes allá es por gente que se cae, se fractura algo y queda abandonado o se cae de una montaña. Me contaron una historia horrible, que la voy a contar aquí, pero es una historia horrible. Una gente que iba viajando con un bebé, con las mochilas, que son como unas telas que se lo amarran, Ujú. que el bebé se les resbaló hacia atrás y la pareja para salvarlo se tiró encima del bebé y se fueron los 3 por el barranco y se mataron. O sea, historias rudas porque hay gente que está atravesando una selva 5 días. O Sí, sea, tiene... y sin preparación, o sea, no son tampoco atletas No son, o sea, no son, no son Bears Grill. no, para nada, claro. Y como que lo que siempre me intentaron dejar claro es que lo que hay que hacer es todo lo posible para que usted no lo agarre la noche en la selva. Claro, lo agarran los puntos de control. Lo agarre en los puntos de control. Un muchacho que me contó que se fracturó el tobillo y que se amarró el tobillo y que el tobillo se lo fueron a revisar ya al cruzar la selva. Pero porque si usted se queda en la noche en la selva está a merced del diablo. O sea, de lo que sea, que es realmente peligroso. O sea, está lo de las guerrillas y las pandillas, que eso es peligrosísimo. Claro, porque los puntos de control también deben ser peligrosos. Son peligrosos, pero como hay como que más gente, digamos, que se respetan entre mafiosos. Está Claro. este respeto de mafias. Pero si usted lo agarra la noche afuera, no. es que lo van a agarrar un tipo y te dice, lo siento, brazalete, le cortan el brazo. O sea, usted ya entra a un territorio ahí de locura. Y que los que más afectados se ven es la gente que no tiene dinero y le toca hacerse esta ruta sin brazalete. O sea, ellos son carne. Ellos se ven como
carne y ya, porque es gente sin brazalete. Me han dicho que a la gente sin brazalete la desvían a propósito. O sea, le dicen, no, por allá es más cerca. O sea, hasta allá le tienden trampas para ellos no perder su negocio. O sea, pero es que es una ruta bien dura. Hablé con gente que me dice que está en buenas condiciones físicas y que le costó. Hablé con 2 personas que estaban en malas condiciones físicas y que se regresaron. O sea, llegaban al primer punto de control y le dijeron, no, sabes que faltan 4 días. Y la persona dijo, no, o sea, me voy a morir. Claro. Y ojo, ni siquiera me lo contaban como una derrota. Me dijeron, no, es que si yo seguía me moría. Sí, es una decisión. Qué locura para hacer frente a una decisión donde esto o me muero, o sea, es eso, es como Sí, para sí. hacer una decisión de que te puedes morir. O sea, usted decir, no, Creo o sea, yo acabo de llegar a este punto de control de suerte y todavía me quedan 5 días. Hablé de las 15 personas con las que hablé, este dato es clave. De las 15 personas con las que hablé, ni una me dijo que le resultó fácil. Ni una. Una pareja que me dijeron que sí estaba en muy buena condición física, que por suerte agarraron un guía que además era indígena, que lo pasó por un camino que el resto, que además le dieron que sí está marihuana. O sea, a ellos les tocó como por suerte el viaje premium y ni siquiera ellos me dijeron que fue fácil. Me dijeron que tuvieron 2 días que fue durísimo en cuestión física. Ni siquiera ellos que le salió por suerte un viaje premium. De hecho, creo que por condición física, también, o sea, muchos mueren por condición, o sea, porque yo sé que está el tema de las caídas, las crecidas de los ríos y eso, pero yo sí estaba leyendo como un artículo justamente de las Naciones Unidas y era infartos así porque Sí, el sí. corazón no les daba, y mezclados con deshidratación. Ujú. O sea, ni siquiera es por la mala suerte que puedas tener de resbalarte o meterte un golpe, sino es como que simplemente tu cuerpo no da. Sí, de hecho, lo que más leí y más me contaron es que la mayor cantidad de basura que hay en el camino es que la gente, mientras va recorriendo la selva, se va dando cuenta que llevó más peso del que llevaba. Porque, claro, También. mucha gente va, no, yo voy a ir a vivir en Estados Unidos, me voy a llevar como la mejor ropa que tengo. O sea, después la gente se va desprendiendo de ropa. Me cuentan que no hay tiempo de quitarse la ropa para lavarla porque el grupo se le va. Entonces, usted se va quitando la ropa, botándola, dejando eso. Hay mucha gente que se lleva mucha comida que le toca hasta botar comida. Lo que más me dijeron es que es lo que menos intentan botar. O sea, botan todo e intentan dejar la comida hasta el máximo porque lo que me dicen es que aunque en los puntos de control y esto venden alimento, obviamente es caro y empieza a existir ese miedo de yo no quiero que esta gente vea cuánta plata tengo yo. O sea, ¿se entiende? Sí, Empieza ya ese miedo sí, porque ya sí. usted se empieza a ver como una carnada. Claro, no, incluso para la misma, claro, es que si usted se siente que de su morral está sacando mucha comida, también Ujú. la gente empieza con que, ay, mira este Es pajarito. estilo una película, Claro. porque además lo que me dijeron, que esto también es clave, que uno no lo piensa, ya está el peligro de la selva, ¿no? Y está el peligro de las mafias. ¿Qué otro peligro hay? Porque uno no lo piensa, pero cuando usted lo piensa, dice, claro, que los criminales también migran. Sí, Y si usted es una banda criminal y va a migrar, pues mientras migra, va trabajando. claro, Entonces hay gente que en el recorrido va robando. O sea, claro. porque va a robar. O sea, dice, yo soy un criminal en Venezuela, en Haití o en donde sea. Y si estoy haciendo una ruta con pura gente que la policía no va a responder y ellos, ni nadie va a responder y ellos, esto es, yo voy trabajando aquí para arriba. Sí, eso es, digamos que la delincuencia en eso sí supera a los nómadas digitales. Exactamente. Sí, la delincuencia puede trabajar en donde sea. O sea, ellos no necesitan internet, los nómadas digitales por lo menos necesitan internet. Entonces lo que me dicen es que a veces entre los mismos grupos ya hay criminales. Sí, no, es que eso debe ser, y llega, entonces, por ejemplo, hay que si un coyote y está llevando unos criminales y habrán criminales que habrán dicho, no, yo ahora me quedo con o sea, habrán luchas por quedarse con negocios Claro. ocurriendo al mismo tiempo también. Y de repente si una mafia Uno que llega, dice, pero yo puedo hacer esto y lo empiezo a pillar. o si hay problemas entre mafias que uno no sabe y de repente una mafia lo agarra para joder a este tipo y uno está con ese grupo y lo matan. O sea, es un problema de pandillas y de guerrillas en el que la gente está involucrando. Entonces, lo que les quería comunicar, muchachos, es que con todas las personas las que hablé, ninguna dijo que fue fácil. Ok. Ninguna. Y no le quise poner como
a mucha gente y yo le quería hacer la pregunta, ¿y usted siente que sí valió la pena? ¿Qué tal? Pero no, dije no, o sea, mucha gente estaba aún en el recorrido y no le iba a preguntar, ¿y usted que está ahorita en Guatemala? ¿Cree que sí valió la pena eso? Es Otro, una locura porque incluso yo creo que esa es una respuesta que esas personas te la pueden decir de verdad, de corazón, en unos años. y hay gente que sí la hizo hace muchos años y ahora le va bien en Estados Unidos y eso. Es que ahorita volvemos con el trayecto, pero esto es una reflexión que yo tenía. Es muy difícil, o sea, recomendarle a una persona hacer este viaje es una locura porque este viaje ya es una locura, ¿no? Sí. Pero decirle a una persona en extrema necesidad que no lo haga es una locura. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas malas que puede tener Estados Unidos, sí es verdad que como ilegal hay mucho trabajo. Y sí es verdad que como ilegal, si usted trabaja un año como un loco, puede tener una casa y una camioneta. Sí. O sea, es una realidad. Y también es muy real que en Latinoamérica, en la mayoría de países, usted puede trabajar legal como loco un año y tener nada. No, y el susto de que en Estados Unidos usted puede estar trabajando 24/7 con una máquina, pero creo que hambre, quizás no sea uno, y creo que eso sí pasa mucho en las crisis en Sudamérica, el Claro. hambre, No, el miedo al hambre, y marico. creo que un problema principal que Estados Unidos se aprovecha de eso, evidentemente, es que en Estados Unidos, si usted trabaja 20, usted puede ser un esclavo del trabajo, ¿no? Pero si así le paguen mal, usted puede comer mal, o sea, puede comer hamburguesas de $1 en Walmart y todo, pero puede existir. O sea, hay como un ecosistema para el esclavo. En cambio, en Latinoamérica, usted puede ser un esclavo del trabajo y no tener nada. O sea, lo que ocurre en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica, y no es por, o sea, no es por estar de piti yanquis dándole a los gringos, pero la cosa es lo que es. Un ejemplo, lo que le ocurría a los maestros en Venezuela. Que usted ya puede ser un maestro graduado de docente, tener una especialidad de docente en matemática, tener su sueldo, y ya su sueldo no le alcanzaba ni para ir a trabajar. O sea, no es que no está comiendo bien, no es que está viviendo mal, es que ya el sueldo no le alcanzaba ni para el pasaje de ir a trabajar. O Exacto. sea, ya usted no podía, era como, no podía ni completar el bucle de ser un esclavo. Ya ni podía ser un esclavo porque no podía ni ir a trabajar. Hay muchos profesores universitarios que los alumnos tienen que ayudarle con la plata para que pueda ir a trabajar y a comer. Porque Exacto. en cambio, por otro lado, en el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, usted le va a tocar ser, sí, un albañil que le toque picar piedra de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero lo que va a ganar ahí le va a alcanzar para comer, para vivir, entre comillas, dignamente, salvando las distancias, y le va a alcanzar para ir a trabajar. O sea, ya con ese cambio Sí. de chip, y yo Sí. no estoy diciendo que en Venezuela o en Latinoamérica no haya mucha gente que le pueda echar un camión de bolas y que le pueda ir bien y que pueda resolver. Eso sí, pero hay que ser un ciego o hay que querer ser ciego para también no darse cuenta que el sistema en muchos lugares de Latinoamérica, Venezuela, para muchas profesiones y muchos tipos de gente, no los ayudan. De hecho, no es que no los ayuda, los hunde. Sí. No, y lo primero que se complica en Latinoamérica, justamente cuando hay recesiones y crisis, es la comida. Sí, sí, sí. Y se vuelve la comida, y es lo que pasó gran parte en Venezuela, la comida se volvió el lujo. Sí, sí, sí. Y, No, y las razones, entonces ahí es en parte también entender como que cuando el estómago vacío es una cosa que moviliza para y estas es un cosas. poco la comida y la motivación, porque, ¿sabe qué es difícil? Trabajar mucho desmotivado es muy difícil. Entonces, usted en Venezuela en una época, porque en la actualidad no puedo hablar porque no iba allá, pero en una época decía, coño, voy a trabajar todo esto para después ni llegar con dinero al último. Ya no existen los créditos y nada. En Estados Unidos dice, usted tiene una casa, pero tiene que pagarla por 50 años, que sí es horrible, pero al menos existe la motivación de, bueno, tengo esta casa. Tienes la capacidad de decidir. Exactamente. Y creo que es lo que eso, no poder proyectarte en 10 años en decir, coño, en 10 años me gustaría, no existe nunca ni siquiera una proyección de ese Ojo, tipo. por otro lado, yo también quisiera que la gente le tuviese un poquito, porque se lo tienen, que le tenga un poquito menos de asco a Latinoamérica y saber que hay otros países que a lo mejor no tengan la movilidad social de Estados Unidos, pero sí ofrecen una
estabilidad un poco más tranquila a nivel de documentos, al menos que usted no tiene que atravesar una selva, los invitaría yo a que al menos se diera una oportunidad en esos países y si no funciona, ya tome la decisión que sean, pero que intenten, les voy a dar un ejemplo, si usted es de Venezuela, puede intentar Uruguay, Paraguay o Argentina, que como Venezuela es el Mercosur, la posibilidad de tener papeles es muy sencilla y nos aceptan bien, no nos piden visa, o sea, yo sé que yo hablo como de la comodidad del que pudo venir y el que le va aquí bien, pero al mismo tiempo, muchachos, esto es atravesar una selva dura. Entonces, o sea, lo que quiero es que si van a tomar esta decisión, la tomen ya, pero que al menos que alguien les advirtió. Sí, o sea, Ajá, sí. Igual tampoco exacto es ajá. como que se esté justificando a Estados Unidos, sino es como decir, se puede entender por qué es Estados Unidos Exacto. para algunas Yo puedo personas. entender porque es Estados Unidos por una persona y de hecho puedo entender la cara de cuando voy a Estados Unidos y la gente se entera que tengo visa de trabajo y no me quedo allá, es como, "Ah, y usted no se queda aquí, está loco, va a volver a Latinoamérica. Bueno, yo tendré mis razones, aquí tengo ciertas cosas que allá no puedo hacer, pero yo también entiendo porque mucha gente dice, es que allá me van a dar algo que en el resto de Latinoamérica no, que es estabilidad. Sí. Y bueno, contra eso de verdad es que en Latinoamérica eso sí no va a haber. O sea, eso sí, No es lo que se nos da ajá, mejor por no, este lado. se le da el fútbol, pero la estabilidad no mucho. Entonces, ok, volvemos aquí a nuestro trayecto. Está esto de la selva, esto de los días, los caminos son muy duros, hay que intentar por lo más que se pueda llegar a los puntos de control, ¿no? A los puntos de control. Ahora, ¿qué pasa? Usted llega al final de la selva. ¿Qué ocurre cuando atraviesa la selva? ¿Qué ocurre ahí? Ya usted llega a Panamá, allí hay punto de control, allá hay ejército, allá hay todo, allá están las Naciones Unidas, hay mucha gente dando beneficencia, aunque si ropa, las mujeres le dan toalla sanitaria, hay baños públicos, o sea, ya hay como un tipo de ayuda humanitaria literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí ya empieza, que esto es lo que más me recordó la película de Siria. Ahí ya empieza usted a ver cómo el ser humano se aprovecha de la necesidad, ¿no? Porque de ahí hasta Estados Unidos, te empieza a ver gente que empieza en Panamá, no quieren migrantes, entonces lo manda en un autobús hasta arriba para Costa Rica, ¿no? O sea, pero a veces ese autobús eh, no llega hasta arriba, sino llega hasta antes, los baja y le dicen, súbase a pie. O sea, esa gente toca caminar un día. O sea, ya ahí usted queda a disposición de la buena fe de todo el mundo. Cuando llega a Costa Rica igual, hay un camión que lo lleva para arriba y así usted va. Hay países, otros países, me han dicho un ejemplo, en donde usted tiene que esperar a que le den un salvoconducto para poder circular por ese país. Entonces, creo que es el Salvador uno de esos. Entonces, ese salvoconducto se demora. Entonces, usted tiene que quedarse como una semana esperando ese salvoconducto ahí, que si usted ya no tiene plata, tiene que trabajar o mendigar porque no tiene plata para seguir o alguien le tiene que enviar dinero, que eso ocurre mucho. Entonces me han dicho que hasta los Western Union de estos lugares quitan porcentaje más grande. O sea, ya se transforma todo como en un negocio de joder a migrantes, porque claro, esta gente está en necesidad. Me escribieron muchísimo que en la mayoría de estos lugares les venden chips, como chip de celular, que le dicen, Ajá. esto le va a servir en todos los países, mentira, ni los activan. Claro, ni sirven ni No, son... ni sirve. Entonces, usted se va con su chip tranquilo, ya está montado en su autobús, no funcionó y no se va a volver a reclamarle. Entonces, lo que van es jodiendo al migrante camino, que hay países donde, me han dicho que sí, Guatemala, le toca corrupción, que si meterse por una finca, pagándole a una gente que hay un día en donde le quiere pagar, cobrar más, cobrar menos, hay días en donde esa gente no está, entonces a usted le toca esperarse una semana ahí. Luego, cuando usted llega a México, este dato sí es importante y lo quería dar, Muy porque miren bien. esto que me explicaron. Esto creo que solo aplica a los venezolanos. La verdad no sé, pero investiguen que ahí está el internet. Cuando usted llega a México, tienen que darle un salvoconducto para que estén en México. Hay mucha gente que se va a la frontera de México con Estados Unidos a buscar coyotes que lo pasen ahí. ¿Qué pasa? Lo que más me dijeron y más investigué, los coyotes de México son los más peligrosos de todos. ¿Por qué? Porque ya son directamente narcos y ya es la gente que tiene más décadas haciendo esto. O sea que ya tiene ese sistema mega trabajado. Son los que más secuestran,
son los que más violan y son los que más desaparecen gente. O sea, ven Mira. a alguien con posibilidades que le puedan sacar plata, lo secuestran y llaman a la familia y dicen, a este chamo no lo entrego hasta que den plata. Y me escribieron gente que se lo han hecho amigos. Sí. Buen dato, porque porque justamente todo, o sea, lo poco que se advierte el peligro del Darién. No, en realidad se advierte mucho, pero o sea, digamos de toda esa travesía y no se advierte de México. No, Esto, o sea, esto para mí es como que, usted me está diciendo que hay algo tan peligroso como el tapón del Darién exactamente. esto sí no se comenta. La parte de México es durísima y hay un muchacho que me contó que está viajando, o sea, ya está en el viaje y me dijo, yo ya sé qué hacer porque ya han secuestrado a 3 amigos. No, O imagínate. sea, que los narcos de México y las pandillas ya tienen eso medio cuadrado y secuestran gente, la desaparecen, entonces llaman a su familia y dicen, mire, si usted no me da $5,000, este chamo no aparece nunca. Y usted los paga y el muchacho después, a los 4 días, llama, no, estoy en el Paso, Texas. Pero aparece en 4 días y gente que nunca apareció. Entonces, Claro. como ese punto es difícil. Entonces, ¿qué quería decir yo aquí? Existe un permiso que, perdón que lo tenía anotado, se llama CBSP, algo así. Existe un permiso, averigüen, existe un permiso que usted estando en México lo solicita, que es un permiso para entrar a los Estados Unidos. Hasta ahora tengo entendido que le funciona a los venezolanos. No sé si le funciona a otro tipo de migrantes. Investiguen. Es un permiso que usted tiene que llenar unas planillas porque está migrando del país, qué ocurre. O sea, contar toda su historia. Es un permiso para usted luego poder ir a un asilo político, luego poder ser un exiliado, luego poder pedir el permiso ese que se llama TPS, que es un permiso especial que dieron a los venezolanos, pero es una planilla que usted llena en México, que me dicen que a veces tarda 1 mes, 2 meses en aprobársela o no. Entonces sería usted estar 1 mes o 2 meses en México. A mucha gente le toca trabajar ese tiempo esperando. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted le aprueban este permiso, puede entrar de forma legal a Estados Unidos. Sin narcos, sin mafias, sin nada. Usted agarra su permiso, cruza así la frontera a pie, muestra el permiso y me imagino que le hace una investigación para comprobar que el permiso ese es legal y después usted entra. De todo lo que yo vi, en todo lo que me contaron, esta es la... Dije, coño, si les puedo dar una recomendación a alguien que ya vaya a tomar esta decisión, es esta. Claro. Que cuando usted esté ya en México, existe un permiso, muchachos, me han dicho, me dijeron los mismos migrantes que han hecho el trayecto, que se habla muy poco de esto para que muy poca gente lo pida y no se vuelva algo. Claro, no se sature. Ujú. Y eso también, entonces. Bueno, y puede haber mucha gente que me está escuchando decir esto y me dice, no, idiota, no diga eso porque yo quiero pedir eso y no... Lo siento, muchachos, pero no quiero que secuestren a un oyente de este podcast. No quiero que secuestren a un futuro Patreon. No, que va a triunfar en no. Estados Unidos. Además, exacto, queremos que le vaya muy bien en Estados Unidos. Para que luego vaya a mi show. Entonces, estando en México, muchachos, un permiso se llama CBTSP, algo así. Sé que es C, B alta, otras letras. Que usted estando en México llena una planilla. Todo es legal. Todo es con los Estados Unidos directamente y el Estado de México. O sea, todo es de forma legal, sin narcos, sin mafia y nada. Y se lo digo yo como persona deportada de México, que cuando usted se pone a hablar con abogados, cuando usted se pone a hablar con gestores, con todo eso, ¿qué problema tiene? Mi problema en México existe ¿por qué? Porque el abogado hizo las cosas mal, ¿no? Y yo quedé jodido en México. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo no vivo en México y no tengo forma legal luego para resolver eso. Entonces, yo sé que a veces que no se puede, pero en donde exista una forma que usted pueda hacer la cuestión por la vía legal y sin intermediarios, siempre usen esa opción primero, porque si usan la otra opción y sale mal, quedan jodidísimos y ya no lo van a poder reparar porque la cagó fue otro. Sí. Entonces, esta opción que me dijeron que mucha gente la tomó, me escribió gente que ya vive en los Estados Unidos, que ya hizo ese viaje por el Darién, que llenó esta planilla y que se la aprobaron. Y lo bueno que tiene esta planilla es que usted, la parte más peligrosa del tramo, además del Darién, la puede solucionar
trabajando un tiempo en México. Sí, eso, exacto. Eso viene acompañado de quizás pasar un poquito más tiempo en México. Claro, pero... No, pero también para que la gente sepa, Ujú, pues, sí, 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 sí. que- Que tarden a aprobarse todo. Y también les digo, de Guatemala para cruzar a México también hay que pedir un salvoconducto, que es un permiso que otorga México, que ahí se tarda bastante, pero mi consejo, yo sé que es un consejo ingenuo de, ay, sí, entonces yo voy a querer pasar un mes en todos los países para entrar de forma legal. Es, muchachos, aunque es horrible, esa es una forma en la que usted se asegura que no va a caer en las manos de los ilegales, porque es que cuando usted está en esas manos no le puede reclamar a nadie. No. O sea, usted no le va a decir, no, que este coyote me secuestró, voy a decir al ejército, imagínese. Si usted está indocumentado desde otro país, a nadie le importa nada. Sí, eso es una cuestión que yo pensaba que era más sencilla antes de ser un inmigrante, pero el peso, o sea, el tema de la identidad definitivamente es lo más clave de la existencia Sí, 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 humana. sí. Y al mismo tiempo que usted sea una persona indocumentada en un país que no es suyo, para ese país prácticamente lo mejor es que usted desaparezca. Porque ya no se tiene que ocupar de usted. Entonces, muy pocos países hacen un esfuerzo real para ayudarlo a uno. Sí, Usted termina siendo un estorbo para todos los países en los que está. Por eso es que hay muchos países de Centroamérica que es, lo agarran a usted y lo suben para arriba porque de hecho a usted no lo quiero ni tener aquí. Yo prefiero yo gastar plata para mandarlo para otro país que otro país resuelva. Entonces, por eso creo que el único consejo que realmente les puedo dar es esta planilla que me han contado que se puede solicitar desde México. Se hace todo online, tiene unas citas, una entrevistas, pero de aprobarse, usted puede entrar de forma legal a los Estados Unidos y no pasa por esta parte de México, que es la que me han contado actualmente de las más peligrosas, y no por un asunto de la naturaleza ni nada, sino del humano. no del humano. Y no, y me imagino que también es que ya se suman de más, porque imagínense, están los haitianos, los asiáticos, están los venezolanos. Los ya en México llegan todos los Y ya en centroamericanos. México, exacto, los que manejan la industria de la trata de personas. O sea, allá es Honduras, El Salvador, exacto, Guatemala. están manejando con muchísima más gente, o sea, y más ilegal, o sea, más delincuencia, Además que usted dice que al mismo tiempo... narcotráfico. Exacto, por las rutas en las que va usted, hay gente traficando armas, traficando drogas. O sea, es una ruta peligrosísima. Sí, sí, sí. Eso es importante destacar Bien, aquí. bien. Muchachos, este es el episodio que le trajimos el Darien de la migración. No sé si les resultó entretenido, espero que sí, espero que les haya resultado más que entretenido, informativo. Espero que me comenten aquí qué opinan. Quiero decir que, o sea, es importante para mí decirles esto, que me parece tonto o me parece de mala persona inclusive negar que esto está ocurriendo y que hay gente que prácticamente se obliga a hacer esto. O sea, si esto existe y si esto se hace es porque para mucha gente le es mejor opción que seguir viviendo en su país. Sí. No es, o sea, es mentira que es que ahora lo hacen por moda. Es que lo que quieren es, ¿quién mierda va a atravesar todo este camino tan peligroso por moda? Si acaso una mínima cantidad de personas y ya son disociados, Sí. pero hay que entender que es una crisis real. Por lo menos, yo escuché una historia de un señor que me contaron. La hija se fue a vivir a Estados Unidos, a trabajar en Estados Unidos, le estaba yendo bien, todo. La mamá logró sacarse el pasaporte europeo por algo, logró irse a Estados Unidos. La hija logró llevarse al hermano por un permiso que usted se podía pedir de forma legal, se lo llevó. Entonces, ¿qué ocurría? Estaba la mamá, la hija, el otro hijo en Estados Unidos. El papá estaba en Venezuela. Intentó 3 veces la visa, que para el que no sepa, en Venezuela, la embajada americana en Venezuela ya no da visas. Entonces, No, hay que viajar a Colombia o a Bolivia, Europa, Uruguay. exacto. Bueno, este señor ya había ido una vez a Bogotá a sacarse la visa, se la negaron. Una vez a Uruguay a sacarse la visa, se la negaron. Había ido una vez a Bolivia a sacarse la visa, se la negaron. Ya entró en desespero.
la familia ya se estaba quedando sin recursos para ayudarlo porque ya le estaba pagando un poco de viaje, ya se había llevado al otro hermano y tal. El señor no tuvo otra opción o no volver a su familia o irse por el Darién y le tocó irse. Y usted cuando analiza eso dice, claro, este señor intentó agotar hasta el final, como porque la gente dice, ay, pero, porque yo he leído gente que dice, estos migrantes, ¿no? Que quieren llegar a este país a dañarlo todo, a robar, que se vienen por tierra como marginales. Mucha gente no tiene otra opción. Es como, es decir, la gente es pobre porque quiere. El Sí. migrante es migrante porque quiere, no soy huevón. O sea, hay que entender que si esto existe, El migrante que quiere ser migrante se llama turista. exacto, exacto, tiene otro. Esto existe, no solo, o sea, si este corredor existe y si esto es un negocio es porque hay gente que se ve obligada a esto. No, y la difusión es positiva, incluso en espacios que, o sea, siendo este quizás el podcast menos informativo, o sea, Desinformativo, a desinformativo veces. para mucha gente, pero creo que a veces también la gente como que es necesaria la difusión. Por ejemplo, aquí en Argentina a mí me ha parecido interesante que, cuando yo he hablado con argentinos sobre el Darién, es como hablarles en extraterrestre. Claro. Y uno cree que la gente está mucho más consciente de esto y es como que el tapón de qué, los venezolanos hacen qué. Entonces, o sea, no está mal como hacerle por lo menos esas red flags a la gente Sí, o esas no. advertencias a la gente sobre qué es lo que sucede. Y ojo, y es algo que yo había visto mucho en meme o sea, el Darién ya forma parte del humor venezolano inclusive, porque si algo tiene Latinoamérica es que de las desgracias saca humor, porque si ya las vimos, toca reírse. De hecho, en Estados Unidos ya uno oye a la gente decir, este todavía huele a Darién. O sea que es como un recién llegado, por así decirlo, pero es estando en Estados Unidos de gira y entrando al algoritmo venezolano que vive en Estados Unidos fue que yo me di cuenta que esto no es un meme, esto ya es una realidad y es el día a día de muchas personas. O Exacto. sea, pero de muchísimas. No le digo, en septiembre entraron 55,000. O sea, es un movimiento de gente increíble y de hecho muchas anécdotas de gente que me lo contó. Era gente que había migrado, hay una gente que se fue a Brasil, le fue mal en Brasil y le tocó irse. Y puede haber mucha gente que diga, pero ellos fueron a Brasil, le fue mal y después se fueron. Bueno, sí existen anécdotas de todo, pero me imagino que agotaron la opción de irse legal a Brasil. Primero no le funcionó y luego no tiene otra opción. O sea, no es simplemente alguien que está en Venezuela y dice, Venezuela no sirve. No es alguien que odie Venezuela. A veces es gente que de verdad simplemente lo que está buscando es estabilidad en su vida económica. Yo he conocido gente que ha hecho esto y lo que dice, claro, pero yo estoy en Estados Unidos, no voy a dejar de trabajar, va a ser un esclavo. Y dice, sí, pero le doy a mis hijos una vida digna y sin que me lo maten en la calle. Al menos en Estados Unidos lo matan en los colegios. Horror. Horror. Claro, Pero no, bueno. entendí la lógica, O sea, pero, o sea, también quitarse un poquito la venda de uno, que porque uno no le tocó cruzar la selva, entonces, o sea, es como, es horrible ese sentimiento de pensar que es que el pobre es porque quiere, el migrante Sí. es porque quiere, es como que ellos disfrutan eso, mírenlos bailando salsa en el Darién. Coño, si ya está pasando una situación horrible y todo un momento de felicidad en eso, coño, déjelo que baile salsa en el maldito río, él está atravesando un río en una selva. De verdad es que a veces me entra una rabia porque como que uno se acuerda, claro, hay gente que de verdad desprecia la pobreza y no sabe que realmente la sufre es el pobre. Sí, sí, lo acabas de decir. O sea, Lo acabas de decir, sí, sí, sí. como esa gente, o sea, hay gente que dice, me acuerdo mucho en Estados Unidos, oye, en Estados Unidos hay mucha indigencia, Dios santo. Y es decir, claro, pero usted se está dando cuenta que la mayoría de esa gente no quiere vivir en la calle, ¿no? No es que ellos dicen, voy a dañarle la foto a este tipo en el Paseo de las Estrellas en Hollywood, no. O sea, es como una locura. Y particularmente con la situación de nosotros de Venezuela en migración, que nos piden visas para tantos lados, nos cierran las puertas en tantos lados, creo que o sea, no entender esto es ya querer ser un necio. Sí, y que a veces ocurre desde la misma, que es como que maldito gobierno arruinó Venezuela, Venezuela es un país que no sirve, está destrozado, pero no salgan de Venezuela. ¿Me explico? Es como Ajá. que no emigren. Ajá. O Es sea, como que, entonces, pero tú le estás diciendo, o sea, estás condenando a la gente a un país del cual tú mismo escapaste. y, hay muchísima gente dentro de Venezuela, que es lo que le digo, mi familia está dentro de Venezuela, que logra resolver, que le va bien todo, pero también hay que entender que hay una gente que no, hay gente que en Venezuela secuestraron, hay gente que en Venezuela le mataron a un primo, o sea, hay gente que ya no solo por el hecho económico,
Y hay gente que por el simple hecho mental y todo dicen, yo ya no puedo seguir Hay gente que viviendo se aquí. quedó sola, como Sí, el sí. caso del Sí, sí. papá con la familia que Sí, migró sí. toda. Hay gente que se quedó completamente sola. Hay gente que de verdad la escalada social fue imposible. Hay gente que fue clase media en una época, luego fue perdiendo la oportunidad de trabajo. Entonces ahora es imposible mantener la casa. Ahora tiene 5 carros, pero todos viejos sin poder utilizar. O sea, hay una gente que se quedó estancada socialmente que no ve otra solución que irse. Y este corredor del Darien se está convirtiendo en algo tan popular que esa es la solución que ven. Entonces, lo máximo que puedo hacer yo aquí es advertirles que hay gente que lo logra, mucha gente lo logra. De hecho, hay que decir la verdad, la mayoría lo logra. Pero hay mucha gente que muere, hay mucha gente que la pasa mal. O sea, no se lo tomen a la ligera. Es el punto clave aquí. Es un trayecto muy peligroso, muy difícil. Sí debo decir que la mayoría lo logra. Pero la minoría que no lo logra nada. O sea, no, hay muy pocos intermedios en este tramo. Entiendo, sí. Es lo que había que decir. Espero que disfruten este episodio, muchachos. Espero que la pasen bien. Espero que difundan esto y cuenten más. Espero que la gente que entrevisté, que está en la mitad de esta ruta, logren llegar a su ruta, que por favor no los roben más, que les den sus permisos y que luego cuando yo gire por Estados Unidos compren las entradas para mis shows. Claro, este es como el Pinky Promise que tú Ajá, haces, ajá. muchachos. Vamos a estamos Exacto. juntos en esto. Ajá, compren las entradas para mi show, muchachos. Si quieren saber en dónde voy a estar yo haciendo shows, que ahorita voy a estar en Mar del Plata, Neuquén y aquí los jueves en Buenos Aires. La entrada la consiguen en soynanutria.com y el señor Sebastián. El 3 de noviembre voy a estar en el Stand Up Club aquí en Cava con el señor Loncho Navarro, César Aramis y las entradas en mi perfil de Instagram, @SebasGutierrez. Los espero. Show hermoso. Perfecto. Si quieren ayudar a este podcast, ver contenido extra y tener una comunidad, se meten en patreon.com/nanutria y los invito a que sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, Blue con B pequeña, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que ofrece profesores en muchas partes del mundo, cursos en muchas partes del mundo, formas de pago en muchas partes del mundo, y usted va a ser una máquina de la programación. Todo esto en 4Geeks Academy, que un día me preguntó alguien, pero para 4Geeks Academy hay que saber inglés. No, anda mezclando las publicidades. Para Blue English ni hay que saber inglés, ahí se aprende. Para 4Geeks Academy lo que hay que querer es aprender a programar y si se quieren divertir, distraerse, se van a meter en Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek, el mundo del entretenimiento y todo lo que tiene que ver con las consolas y los videojuegos. Busquen Shonen Games. No digo más, muchachos. Espero que todos estén bien. Espero que luego las situaciones de los países de Latinoamérica mejoren de una forma en que la gente se tenga que ver menos obligada a atravesar una selva para llegar a un lugar en donde espere que le vaya mejor. Y espero que usted esté muy bien. Esto ha sido todo. Adiós. Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Shit. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.